El Indiana Jones ruso que encontró a los últimos Romanov. Leonid Boymiakov encontró los restos de los Romanov. 4 comentarios. Ver comentarios. Rompe su silencio. Leonid Boymiakov, autor de uno de los descubrimientos del siglo en Rusia, los restos del zarevich Alexei Romanov, heredero natural al trono de Rusia, y de su hermana María. Después de fusilarlos, los cuerpos fueron rociados con ácido sulfúrico. En la conversación con Crónica, nos relata sus conexiones con España. No soy Indiana Jones, él es mucho más guapo que yo, dice de sí mismo Leonid Boymiakov, autor de uno de los descubrimientos del siglo en Rusia, los restos de Alexei Romanov, heredero natural al trono del Imperio ruso, que fue asesinado junto a su padre, su madre y sus hermanas en Ekaterimburgo hace ahora un siglo. Los cuerpos de Alexei y su hermana María fueron ocultados en un punto distinto al del resto de la familia para que, si eran hallados, no se los pudiese relacionar entre sí y quedase sin resolver el regicidio. Boymiakov halló a los últimos que quedaban en 2007, disolviendo para siempre las teorías que contaban que alguno de los descendientes del zar había logrado escapar. Los bolcheviques fusilaron a los 7 Romanov y también a la criada, el mayordomo, el cocinero y el médico en la madrugada del 17 de julio de 1918 ante el temor de que el otro bando de la guerra civil, que acechaba a la ciudad, lograse rescatarlos. Los que no murieron de inmediato fueron rematados con bayonetas. La versión oficial que se comunicó decía que el zar verdugo había sido fusilado y su familia llevada a otro emplazamiento. Sobre esos huesos machacados a culatazos, quemados y rociados con ácido cayó un silencio que duró décadas. Esta imagen es una reconstrucción de cómo fueron colocados los zares y sus ayudantes, la criada, el mayordomo, el cocinero y el médico, para la ejecución de la familia la madrugada del 17 de junio de 1918. Vladimir ZHADRIKOXUREARU. Los primeros huesos de la familia real rusa fueron hallados en 1979 por unos buscadores aficionados que por temor a las represalias del sistema soviético volvieron a ocultarlos. Callaron hasta 1991, cuando por fin los restos fueron sacados del pedregoso suelo del bosque de Koptiaki. Allí los abedules son tan altos que no importa tanto que en verano amanezca a las 4:30 de la mañana. En ese lugar, durante aquel amanecer del 19 de julio de 1918, un grupo de chequistas y buscavidas, exhaustos tras probar a enterrar sus reyes en varios emplazamientos, picaron apenas 60 centímetros en el suelo para propiciar un enterramiento chapucero, disimulado después con traviesas de ferrocarril en la superficie. Esas tablas de madera quedaron incrustadas en el suelo tras hacer pasar un camión varias veces sobre ellas. Era día de mercado en Ekaterimburgo, así que los campesinos de Koptiaki pronto empezarían a bajar por el camino. Esto había empujado a Yakov Yurovsky, jefe del escuadrón ejecutor, a la improvisación. En el último momento sacó los cuerpos más pequeños, el zarevich y María, y los colocó a unos 15 metros. Los quemó, pero solo parcialmente, fuera de un horno crematorio. Los huesos necesitan arder durante más de un día para ser reducidos a cenizas. Por si acaso, lo que quedaba de ello fue machacado y cortado en trozos para ser colocado en su pequeño enterramiento. Unos pocos fragmentos de Alexei y María fueron desperdigados por la zona por los hombres de Yurovsky. Es una indicación de que tenían más interés en despistar a investigadores del bando enemigo, los blancos leales al zar, que a futuros investigadores como Leonid, que un siglo después cuenta a Crónica su historia mirando por el ventanal de una pizzería 24 horas del centro de Ekaterimburgo.
En esta ciudad las calles son hoy la caligrafía de la complicada digestión que Rusia ha hecho de su historia. Junto a la avenida Lenin, una estatua de Yakov Sverdlov recuerda la figura de este jefe del Partido Comunista Ruso, considerado por algunos como el que dio desde Moscú la orden de que se ejecutase a los zares, retenidos en Ekaterimburgo. Pero bajando la avenida se llega hasta una iglesia creada en recuerdo de los zares asesinados, erigida justo en el lugar donde estaba la casa Ipasiev, donde fueron fusilados. De ahí fueron llevados a una mina inundada a 14 kilómetros en un accidentado viaje, pero no cubría lo suficiente para tapar los cuerpos. El puñado de hombres a cargo de esa tarea estaba decepcionado porque creía que se los iban a entregar vivos para poder linchar a los padres y abusar de las hijas. Pero sí pudieron robarles las joyas que llevaban escondidas casi todas entre la ropa. Solo María, la segunda más joven, no llevaba joyas ocultas, lo que corrobora la tesis de que estaba enfrentada con sus padres por haber mantenido una relación con uno de los guardas de la casa Ipasiev. Dicen que María tenía unos brillantes ojos azules, tan grandes que para la familia eran los platillos de María. Al día siguiente sacaron los cuerpos desnudos de la mina e intentaron llevarla a otra más profunda, pero de camino el vehículo volvió a fallar. El extrarradio de Ekaterimburgo es un dibujo de ese tétrico periplo. Estos días los rostros de los zares, que se han convertido en un activo de la Iglesia Ortodoxa, adornan muchas fachadas en esta ciudad de los Urales, entremezclados con carteles del Mundial de Fútbol que terminó el mes pasado. Como cualquier vecino del lugar, Leonid sabe que vive en una ciudad que es tumba del zarismo y cuna de la revolución, la capital de los Urales rojos, donde el bolchevismo demostró que no era un fenómeno local a lomos de los obreros enfadados de Petrogrado. Pero esos huesos esquivos le han cambiado para siempre. Entonces yo no era creyente, pero bajo la influencia de esas excavaciones descubrí la fe, explica Leonid. Tropezó con esos restos cuando todos habían perdido la esperanza. Hoy quiere rendir tributo a los zares contándolo. Los arqueólogos llevaban buscando 9 años, así que confiábamos solo en Dios, explica Leonid. Tiene una gran experiencia en prospección. Durante su vida ha trabajado en tareas de búsqueda de cuerpos de soldados de la Segunda Guerra Mundial. En una ocasión hallé a un soldado español de la División Azul cerca de lo que era Leningrado, actual San Petersburgo. Pero con los soldados es más fácil, siempre tienen algunos objetos de metal, cartuchos, cinturones, hebillas, así que se puede usar un detector. Esta vez había que tantear a ciegas el subsuelo. Para hallar los restos de los zares utilizó una larga varilla de metal afilada, una especie de sonda que no llega a mucha profundidad. Sabía que sería suficiente, porque los bolcheviques cavaron a toda prisa y no pudieron ocultarlos a más de 1 metro de profundidad. Este viejo sabueso se guía por los sonidos que hace el hierro al entrar y las sensaciones que llegan si se topa con algún elemento. Con la debida experiencia, se puede distinguir un hueso de una piedra, la arcilla de la arena y la ceniza de la tierra. Según las notas que dejó escritas la persona a cargo del fusilamiento, tras varios intentos fallidos de enterrar los cadáveres, quemaron los restos ahí mismo, en esa finca conocida todavía como el Coto del Jabalí, así que la ceniza no tenía que andar lejos. Por ese terreno Leonid trazó una cuadrícula de 20 centímetros cada unidad. El milagro ocurrió el 29 de julio. Ese día había tenido una premonición, o tal vez simplemente miedo. Pronto iba a empezar la temporada de lluvias y todo sería más complicado.
La idea de encontrar a los últimos Romanov perdía fuerza mientras agujereaba infructuosamente el suelo. De repente, se quedó quieto. Algo crujió en ese agujero. Usó su pala y, en efecto, había ceniza. Brasas, restos de algo quemado, también tierra removida. Ese desorden cuadraba. Volvió con el resto del grupo como si nada hubiese pasado, para sosegarse. Al rato regresó frenético a ese punto. Tenía que sacar los huesos. Los restos de Alexei, heredero al trono imperial ruso, y de su hermana María eran por fin encontrados bajo tierra en ese bosque. Además de trozos de huesos de diferentes tamaños, los arqueólogos encontraron dientes, balas de diferentes calibres y fragmentos de cerámica, entre otros objetos. Primero sacó 2 pedazos de la parte occipital del cráneo del niño. El Zarevich tenía 13 años, pero era un chaval enfermo, por lo que la calavera era más pequeña. La hemofilia había lastrado su infancia. Debajo del cráneo yacía un trozo del hueso de la cadera. Inicialmente supuse que los quemaron y luego los cubrieron con tierra, pero resulta que primero los quemaron, y luego cavaron un hoyo, cortaron los huesos y los dejaron caer, explica Leonid. El arma con el que fueron asesinados los Romanov, los integrantes del pelotón de fusilamiento decidieron rociar con ácido sulfúrico los cuerpos. En el hueso del antebrazo, era visible un corte oblicuo, pues también los habían desmembrado. Saqué partes del cráneo, parte de la pelvis, de la tibia quemada, parte del antebrazo, un paño pequeño calcinado y una pieza de cerámica. Era el recipiente que se había usado para transportar el ácido. Algunos de los huesos estaban quemados y mostraban signos de agresión química. En total recuperaron 44 elementos, entre huesos y piezas dentales. En 2015 Rusia reabrió el caso criminal del asesinato de los Romanov. Ya los primeros análisis apuntaron a que Leonid había dado en el clavo. Se trata de huesos y dientes de 2 personas. Una es un chico de entre 12 y 15 años con un cromosoma igual que el del zar Nicolás II y un ADN igual que el de la zarina Alejandra. Solo puede tratarse de su hijo, el Zarevich Alexei, ejecutado a los 13 años. La otra persona es una chica de entre 15 y 19 años con un ADN igual al de la zarina y sus otras 3 hijas halladas en 1991, podría ser Anastasia, que tenía 17 años, o María, que tenía 19. Para asegurarse de que los restos eran efectivamente de la familia imperial rusa, los investigadores cotejaron el ADN de la zarina y sus hijos con los del duque de Edimburgo, consorte de la reina Isabel de Inglaterra, y han confirmado que coinciden. También han cotejado el cromosoma y del zar y el Zarevich con el de un descendiente vivo de la familia y han confirmado que también coinciden. Hasta han comparado el ADN del zar con el de una mancha de sangre que quedó en la camisa que llevaba cuando sufrió un atentado en Japón en 1891 y que fue conservada como reliquia. La coincidencia es total. El Instituto Regional de Arqueología concluyó que se trata de Alexei Nikolayevich Romanov y María Nikolaevna Romanova. Pero para que la ciencia hiciese su trabajo antes tuvieron que sudar unas manos humildes. Leonid apura el té verde recordando cómo él y su amigo Sergei Plotnikov se acercaron a aquel trozo de suelo cubierto de ortigas. Formaban parte de un equipo de un grupo de historia aficionado que pasaba los fines de semana de verano libres en busca de los Romanov.
A su compañero Sergei el corazón le daba botes de alegría, porque por fin esos restos infantiles manchados de queroseno volverían a juntarse con los de sus padres en la Catedral de San Petersburgo, donde fueron enterrados en 1998 y canonizados en 2000. Pero la Iglesia Ortodoxa todavía duda y los restos no se han reagrupado. Ahora le toca a la autoridad religiosa mover ficha, explica Leonid con pausada resignación. Esta vacilación a la hora de permitir que los restos de estos dos miembros de la familia sean enterrados ha dividido a los descendientes de los Romanov. Pero fuera de juego quedan los impostores. Con el paso de los años, numerosas personas habían asegurado ser miembros o descendientes de estos 7 Romanov, que habían salido con vida del fusilamiento. Pero lo cierto es que ningún miembro de la familia sobrevivió a la ejecución. Los abedules del bosque de Koptiaki ya no tienen secretos que abrigar. Te puede interesar relacionados.